lunes 24 de junio de 2019. Me es un gusto y un placer volver a saludarlos a través de este medio de comunicación. Usted está escuchando el noticiero de RIM, la Radio Internacional Mexicana. Iniciamos con las noticias. La corrupción de Morena está fuertemente enquistada en el Instituto Nacional Electoral. El diputado del Movimiento de Regeneración Nacional, Pablo Gómez, ha planteado la supuesta necesidad de crear una nueva reforma electoral, esto para corromper las elecciones desde la presidencia. Bajo el argumento de que los partidos políticos ponen a los consejeros del INE. Además asegura que Morena, a pesar de ser el partido gobernante, es el único que no tiene consejeros afines. Entonces, ¿esto de qué se trata? Y si no tenía consejeros afines, ¿cómo es que ganaron las elecciones? ¿Cómo es que ahora quieren destruir el sistema político electoral que les dio el poder? ¿Por qué quieren destruirlo ahora? La afirmación no es cierta porque él es uno de los agentes de corrupción dentro del Instituto Nacional Electoral por parte de Morena, pero también suena el nombre de José Roberto Ruiz Saldaña, quien tiene sus orígenes en el corrupto partido Morena. El INE cuenta con un órgano de gobierno que es el Consejo General, el cual está integrado por 11 personas designadas por la Cámara de Diputados. Casi todos los partidos cuentan con uno o varios consejeros electorales. Pablo Gómez, diputado de Morena, inventa que es necesario la realización de una nueva reforma electoral porque supuestamente el INE es lento. Dice que los resultados completos se conocen hasta 4 días después de la elección. México es uno de los países más lentos en esta materia. Más vale lento que rápido que sea fraude, ¿no? Pues ahora no les interesa. Ahora Morena quiere destruir eso para amañar todas las elecciones. Están enfermos de poder. Dice que los organismos electorales estatales deben de desaparecer porque, a su parecer, sus integrantes son designados por los consejeros electorales del INE, los cuales a su vez hacen negocio en función de sus querencias partidistas. Los nombramientos de los miembros de los llamados OPLES han sido eminentemente políticos, lo considera él así. Tribunales electorales dice que también deben de desaparecer porque sus magistrados son designados con el mismo sistema que opera para los magistrados federales y cuyas resoluciones siempre son recurridas ante el Tribunal Electoral. Miren quién habla. ¿Cuántas veces no impugnaron la elección de Puebla? Y hasta mataron a la gobernadora Marta Erika Alonso y el senador Rafael Moreno Valle para imponer a Miguel Barbosa. Bueno, pues ahora quieren desaparecer los tribunales electorales. También dice que deben de desaparecer las juntas distritales del INE, porque según él, casi no trabajan cuando no hay procesos electorales. En casi todo el mundo, los cuerpos ejecutivos distritales se integran cuando se acercan los comicios. Padrón más amplio dice que es preciso en paralelo avanzar hacia un registro que no sea electoral, sino de personas, ciudadanos y menores de edad. ¿Qué es lo que quiere? Pues corromper precisamente los registros y los votos. Además de estos cambios que busca implementar Pablo Gómez, una persona que lo único que sabe hacer es grilla, escándalo, en la probable nueva reforma electoral impulsada por Morena para entronizarse en el poder, eternizarse, mucho se ha dejado de que su partido no cuenta, se ha quejado de que su partido no cuenta con representación en el INE, pero eso es una falsedad. Y para prueba está él y José Roberto Ruiz Saldaña, que están presionando fuertemente para destruir esta institución que está encargada de garantizar la imparcialidad de las elecciones. No se entiende por qué Morena ahora quiere destruir el sistema electoral con el cual llegó al poder y en el cual siempre se quejaban de que les habían robado supuestamente la elección. Asesinan a tiros a 2 personas en bar de Coapa. Hombres armados ingresaron al local en la colonia residencial Cafetales y dispararon contra 2 personas. Se presume una disputa de plaza del grupo criminal La Unión Tepito.
En otras noticias, asesinan a joven en Tlajomulco. Un hombre de aproximadamente 24 años de edad fue muerto en el cruce de las calles Confederación y Álvaro Obregón en San Miguel, Cuyutlán. La comisaría de Tlajomulco informó durante la tarde del domingo que en la colonia San Miguel Cuyutlán, un joven de aproximadamente 24 años de edad fue asesinado en los cruces referidos. Las unidades arribaron al lugar tras recibir el reporte al 911. Ahí se entrevistaron con una testigo, quien comentó que después de escuchar los disparos, observó que varios sujetos huyeron del lugar a bordo de un vehículo marca Volkswagen Jetta color azul, modelo reciente. En otras noticias, el canal de noticias en televisión de Televisa Foro TV reportó que asesinan a 4 personas en Tasco Guerrero. Asesinaron 4 personas en Tasco Guerrero. Hay balaceras, asesinatos, crimen organizado, inseguridad, homicidios. Es lo que ha estado caracterizando pues esta situación, la situación que gobierna el estado de Guerrero y el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. 4 horas, 4 personas fueron asesinadas en Tasco Guerrero. El primer incidente ocurrió anoche en el barrio de Bermeja, donde un joven fue asesinado a balazos. Esta mañana en 2 puntos distintos localizaron los cuerpos de 3 hombres asesinados. 2 de ellos se encontraban a un costado de la carretera federal igual a Tasco. El otro cuerpo sin vida fue encontrado en inmediaciones del parque Huisteco. Las autoridades ya investigan estos crímenes. En otra información, asesinan a balazos a automovilista, esto en la alcaldía Álvaro Obregón. La noche del sábado, un hombre fue hallado muerto al interior de su vehículo en las calles de la colonia Olivar del Conde Segunda Sección, Álvaro Obregón. Agentes de la Policía de Investigación realizaron trabajos de campo para dar con los responsables del homicidio de este hombre de aproximadamente 47 años de edad, hallado en el interior de un vehículo de la colonia Olivar del Conde, segunda sección, alcaldía Álvaro Obregón. En otras noticias, asesinan a balazos a 2 hombres en Aguascalientes. Esto con información de Noticieros Televisa. En Aguascalientes 2 hombres fueron asesinados. 2 hombres fueron asesinados a balazos en el fraccionamiento Infonavit Pilar Blanco. 4 sujetos a bordo de un vehículo descendieron y dispararon en contra de las víctimas. Una de ellas falleció ahí en el lugar, mientras que la otra fue trasladada con vida a un hospital en donde murió. Los asesinos lograron escapar. Autoridades de los 3 niveles de gobierno realizaron un operativo para buscar a los responsables, pero hasta el momento pues no hay detenidos. En otra información, asesinan a tiros a un hombre en una tenencia de Zamora, esto en el estado de Michoacán. La tarde del domingo, un trabajador de campo fue asesinado a balazos a 1 metro de su domicilio, ubicado en la tenencia de Ario de Rayón, perteneciente a la demarcación de Zamora. El caso es investigado por la Fiscalía Regional de Justicia. En noticias internacionales, asesinan al jefe de Estado Mayor de Etiopía y a un presidente regional. El gobierno etíope aseguró que mantiene bajo control la situación en Amara tras la fallida intentona golpista que costó la vida al presidente de gobierno regional de nombre Ambachew Mekonnen y a uno de los funcionarios de su gobierno, a uno de sus principales asesores. Volvemos a noticias nacionales. Asesinan a una mujer tras dejar a sus hijos en el colegio. El homicidio de la mujer, que ha sido identificada con el nombre de Nancy, de 45 años de edad, ocurrió en el municipio de Tequisquiapan, en Querétaro. La Fiscalía Estatal ya abrió una carpeta de investigación. Los hechos ocurrieron en las inmediaciones del Colegio Victoria, ubicado en la calle Francisco Javier Mina del barrio de Magdalena, en el municipio de Tequisquiapan. La Secretaría de Seguridad de ese lugar informó que el ataque se habría registrado en el turno matutino del colegio, cuando fue atacada con disparos de arma de fuego. La víctima ha sido identificada como Nancy, de 45 años de edad.
Según testigos, explicaron que la mujer fue atacada por un conductor que se trasladaba en una camioneta tipo Suburban, color verde, quien descendió de la unidad para accionar su arma a corta distancia contra la mujer. Una vez consumados el delito, el agresor emprendió la huida, por lo que se activó el operativo de búsqueda en las carreteras 120 y 200. En otras noticias, asesinan a un hombre y dejan su cuerpo frente a las oficinas de Zapal. El cuerpo de un hombre que estaba maniatado fue abandonado en la colonia María Dolores. Un hombre fue asesinado y su cuerpo abandonado frente a las oficinas de Zapal. Este hallazgo ocurrió a las 9:36 de la mañana del día sábado, a la altura de la calle Guti Cárdenas y Malecón del Río, en la colonia María Dolores. Fueron vecinos de la zona quienes alertaron de esta situación. El hombre viste una bermuda azul, chamarra azul, playera blanca con azul. Se dice que cuenta con varios tatuajes en ambos brazos. Los agentes de la fiscalía llegaron aproximadamente a las 10:30 e investigan el hecho. Esta es una breve descripción de la inseguridad que se padece en México. En 205 días de gobierno de Andrés Manuel López Obrador se ha conseguido una cifra histórica de asesinatos violentos. Van más de 19.454 personas asesinadas de manera violenta y el gobierno de Andrés Manuel López Obrador carece de estrategia para solucionar la grave situación de inseguridad que permea en todos los estados de la República Mexicana. Y otro de los aspectos que preocupa fundamentalmente es la actitud del presidente Andrés Manuel López Obrador y de los grandes medios de comunicación a los cuales les permite ingresar exclusivamente a sus denominadas conferencias matutinas, las cuales están plenamente controladas para convertirse en el circo de las 7 de la mañana, en el cual el presidente López Obrador hace que los supuestos periodistas aborden únicamente los temas que les son de interés. El viernes cerró con la publicación de el Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública, que dio a conocer la cifra de homicidios correspondiente al mes de mayo. Son 2.903 asesinatos violentos tan solo en el mes de mayo. Pero en la conferencia matutina brilló por su ausencia, dado que ni ningún periodista, ni tampoco obviamente el presidente López Obrador, ni el personal de su equipo mencionaron esta cifra. Nadie le prestó atención. También fue ausente en las primeras planas de la mayoría de los periódicos de México. Asunto que es sumamente preocupante porque esta cifra no va a figurar a la posteridad en las hemerotecas, y es como si se arrancara una parte de la historia. Por fortuna, hay algunos medios de comunicación que al menos pues lo han considerado no como su nota principal, siendo que es fundamentalmente un dato muy relevante porque implica la inseguridad del bien más preciado que tienen los mexicanos, la vida. Con 2.903 asesinatos violentos, homicidios, mayo es ya, hasta el momento, el mes más violento en México, en lo que va de gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Según cifras oficiales del Secretariado Ejecutivo, van 14.000 asesinatos en este año. Sin embargo, estas cifras no concuerdan con nuestro conteo, que lleva más de 19.000 víctimas. El mes más violento de este año es, sin lugar a dudas, mayo, con 2.903 asesinatos violentos registrados, superior a los 2.724 asesinatos dolosos del mes de abril pasado, superior a los 2.845 casos registrados en marzo y superior a los 2.804 de febrero y a los 2.857 de enero pasado. Un dato relevante de esta nota son los asesinatos violentos por entidad federativa. El Estado de México tiene
328 casos. Baja California, 288. Jalisco, 284. Chihuahua, 278. Guanajuato, 256. Veracruz, 231. Michoacán, 244. Ciudad de México, una cifra histórica de 238. Y Guerrero, con 220. En otra información, empleados de Capufe reciben a Andrés Manuel López Obrador con protestas en el estado de Oaxaca, a fin de denunciar el despido injustificado y masivo por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Un grupo de trabajadores de Caminos y Puentes Federales, conocido como Capufe, se manifestó en la autopista Oaxaca-México. Los trabajadores se manifestaron con pancartas en la caseta de cobro, donde interrumpieron la circulación de manera intermitente, mismos que al ser cuestionados refirieron que durante el mes de marzo, sin previo aviso, se les dejaron de pagar sus quincenas y después se les notificó un despido injustificado. Por otro lado, cuestionaron que el presidente haya olvidado sus promesas de campaña y afectado a la clase obrera con sus decisiones. La consigna fue: AMLO, votamos por ti, no nos dejes sin trabajo. Indicaron que sus protestas se tornarían más radicales de no ser escuchados. Aseguraron que van a bloquear la carretera y a tomar las oficinas de esta dependencia del Estado. En otras noticias, a pesar del enorme problema que implica para México la firma del nocivo Pacto Global de Migración por Marcelo Ebrard, el 18 años PRI Marcelo Ebrard Casaubon, con la anuencia, con la aprobación de Andrés Manuel López Obrador, ningún político de la llamada oposición PAN, PRI, PRD, Movimiento Ciudadano, ninguno de ellos se ha manifestado en contra de ello, ni han emprendido acciones contundentes contra la dictadura de Andrés Manuel López Obrador. Es una observación de algo que hemos estado observando recurrentemente, que los denominados políticos de la oposición, pues únicamente de vez en cuando emiten un comunicado acerca de las malas acciones de Andrés Manuel López Obrador, pero no quieren hacer nada, no quieren darle voz a las voces de protesta, que no son pocas en el pueblo de México. Declara Marco Cortés, jefe del PAN, que por malas decisiones México va de mal en peor. El presidente de Acción Nacional aseguró que es necesario que se ejerza el gasto público para mejorar la infraestructura del país. A través de un comunicado, Marco Cortés aseveró que México enfrenta una grave crisis generada por la caída en la generación de empleos, mal manejo de las políticas públicas y recortes presupuestarios por el gobierno de López Obrador, que aunado a ello ha incrementado a niveles nunca antes vistos la inseguridad. En otras noticias, hablando de recesión, es Manuel Sánchez, el ex subgobernador del Banco de México, quien dice que este gobierno debe de hacer grandes esfuerzos y enfocarse en recuperar la confianza del consumidor, porque pues dicen que hay mucha confianza, pero el problema es que nadie consume. Entonces dicen que tienen confianza, pero no consumen, no expresan esa confianza. El país ya tiene señales de recesión, fue lo que declaró el pasado 13 de junio de 2019. México ya presenta señales de una recesión, de una desaceleración económica, de un enfriamiento económico, de un invierno económico. Por lo menos se encuentra ya muy cerca de esta situación. Así lo indicó Manuel Sánchez González, ex subgobernador del Banco de México, quien dijo que esto se debe a un bajo desempeño tanto de parte de los consumidores como de las inversiones en los últimos meses. No hay inversiones. Durante su conferencia magistral titulada Economía Mexicana, Desafíos en un Entorno Global, organizado por el Banco Inmobiliario Mexicano,
Manuel Sánchez González explicó que técnicamente se habla de recesión cuando se contrae por 2 trimestres consecutivos la actividad económica del país, es decir, cuando se contrae el Producto Interno Bruto, no hay la generación de ganancias de productos, el consumo de productos y servicios. Declaró, cita textual, los indicadores más o menos oportunos del segundo trimestre sugieren que la tendencia de desaceleración no parece haberse corregido, de manera que yo me atrevería a especular que durante el primer semestre ya México presentó una situación de recesión, y si no es una recesión, estamos muy cerca de ella, expresó el economista ante los participantes de la industria inmobiliaria, industria que, por cierto, presenta datos muy negativos. Más del 50% de las constructoras mexicanas se encuentran totalmente paralizadas y sin trabajo. Esa será la próxima nota que vamos a abordar. Manuel Sánchez también agregó, es muy elevada la posibilidad, está muy cerca el riesgo de una recesión, y parece que lo que más está influyendo es la incertidumbre en general. Nosotros podemos discutir ese concepto, incertidumbre o terrorismo financiero que ha ocasionado el presidente Andrés Manuel López Obrador. Sánchez González, quien fue subgobernador del Banco Central de 2009 a 2016, añadió que en la incertidumbre es la incertidumbre o el terror que impide que se dé un mayor dinamismo en la economía del país. Hay riesgos internos relacionados con los primeros meses de la actual administración. Tanto en el sector inmobiliario, que es la compra-venta de casas, edificios, terrenos, etc., y en el de la construcción, se encuentra una terrible desaceleración económica. La industria de la construcción en México acumula 10 meses con caídas. En lo que va de este gobierno, registra una caída del 5.3% respecto al mismo nivel del año 2018. El valor de las empresas constructoras registró en abril de 2019 una disminución del 5.3% en comparación con su nivel del mismo mes de 2018. Con lo que liga 10 meses consecutivos a la baja a tasa anual, de acuerdo con las cifras publicadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Con base a la Encuesta Nacional de Empresas Constructoras, conocido como ENEC, el personal ocupado total disminuyó en un 4.7%, las horas trabajadas cayeron en 8.5% y las remuneraciones medias reales bajaron en 2.4%. Y en medio de todo este desastre económico ocasionado por las malas decisiones de la administración del presidente López Obrador, pues siguen dándose las malas noticias. Supuestamente, según las propias declaraciones de Andrés Manuel López Obrador, México es un país quebrado. Cuando él asume el gobierno dice que México está quebrado. Luego se disculpa, luego vuelve a decir que México está quebrado, así que pues se sostiene, según lo que él dijo que a su parecer México estaba en bancarrota. Fueron sus palabras textuales. Y no se entiende cómo un país que supuestamente está en bancarrota, pues otorga más de $100 millones a países como El Salvador, Guatemala y Honduras, presuntamente para generar empleo en esos países, para brindar viviendas dignas en esos países, aunque obviamente ese dinero se le está entregando de manera directa a gobernantes corruptos como Nayib Bukele, que es el nuevo gobernante de El Salvador, pero que está relacionado con el grupo criminal y político Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional, que fue, hemos de recordar, un grupo marxista terrorista. Pues bien, en medio de toda esta crisis, en medio de todos estos problemas económicos, Andrés Manuel López Obrador sigue comportándose como si México no estuviera en bancarrota, según sus propias declaraciones.
anuncia una inversión de 40,000 millones de pesos para la construcción del denominado Tren Maya, a pesar de que es un proyecto que no tiene ninguna rentabilidad económica y no representa ningún beneficio para el país. El director del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, de nombre Rogelio Jiménez Pons, insistió que el proyecto, que atravesará los estados de Yucatán, Quintana Roo, Chiapas y Campeche, permitiría un ordenamiento territorial de la región. Sin embargo, ¿qué captación de recursos pudiera tener este Tren Maya cuando Andrés Manuel López Obrador ha eliminado de golpe totalmente rápido, pues las instituciones que estaban dedicadas a promover el turismo a México en el extranjero? El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció durante su visita a Tulum, Quintana Roo, una inversión de 40,000 millones de pesos para la construcción del supuesto Tren Maya en Quintana Roo, cuya construcción, dijo, detonará la generación de empleos, según él. Otra de las cosas que sin lugar a dudas no se explica es por qué está sometido a consultas cosas como la destrucción del Aeropuerto Internacional de Texcoco, cosas como la construcción de la termoeléctrica en Morelos, que él se comprometió a suspender y ahora dice que va porque va, entre muchos otros proyectos que ahora dice que ha estado haciendo consultas a mano alzada y que proceden, según él, su criterio demagógico, de simulación política y sobre todo ilegal, porque decir que esto ha sido resultado de una consulta, pues es plenamente ilegal. Además de descubrirse que la Fundación Rosenbluth pues no existe. El Instituto Nacional Electoral no la encuentra por ninguna parte. No se entiende por qué no se sometió a consulta, por qué no se encuestó y se consultó a los mexicanos acerca de si estaban de acuerdo con entregar más de 100 millones de dólares extraídos de México a países como El Salvador, Guatemala y Honduras para generarles empleo, cuando en México existen más de 21,3 millones de mexicanos desempleados, más aquellos que tenemos que considerar como desempleados, todos aquellos que han cruzado la frontera México-Estados Unidos de manera ilegal para conseguir un empleo en los Estados Unidos. Ellos también son desempleados, porque no están trabajando en México. Y según las propias palabras del presidente López Obrador, ellos han migrado por necesidad, pues esa situación no ha cambiado y es injusto que esté destinando el dinero de los mexicanos y muy extraño que el amante de las consultas y sobre todo de las consultas ilegales no haya realizado una consulta para conocer el punto de vista de los mexicanos. Seguramente López Obrador no quería que le dijeran el rotundo no. No porque es dinero nuestro, porque es dinero que se debe de utilizar en mexicanos, no un dinero que se regala bajo pactos oscuros a personas corruptas como Nayib Bukele. Y pues mientras la inseguridad sigue creciendo, nuestros recursos de seguridad se siguen destinando para satisfacer los intereses de otros países sobre la situación migratoria. El Instituto Nacional de Migración, el INM, está en búsqueda de nuevos agentes para reforzar la atención a migrantes. El instituto que encabeza Francisco Garduño, quien recientemente tuvo el desatino, el pésimo comentario de decir que los policías son fifís, es decir, personas que han gozado de lujos y privilegios, porque pues estos policías se quejaron de que los tienen prácticamente viviendo en la orfandad, en las peores condiciones que usted se pueda imaginar. Se les está obligando por parte de la Cuarta Transformación. Yo solamente puedo hacerles el comentario de que el narcotráfico, el crimen organizado, le ofrece a los oficiales, para que se sumen a ellos, millones de pesos, armas
que incluso son mejores que las que tienen el ejército mexicano, comida, mujeres, placeres, alcohol, autos de lujo. ¿Usted qué cree que pasará? ¿Qué cree que pasará si se sigue golpeando a los oficiales, a los miembros de la Guardia Nacional, si se les sigue condenando a las peores condiciones? Ustedes no se quejen porque son fifís. Tuvo este cínico, pues el desatino de hacer ese comentario Francisco Garduño. Me pregunto si Francisco Garduño podrá vivir en esas mismas condiciones. ¿Qué tan fifí será Francisco Garduño? Y como dice el periodista Carlos Marín, ¿cuántos fifís han muerto en el cumplimiento de su deber? Porque si los policías son fifís, entonces se le debe mucho a los fifís. Si los militares son fifís, se le debe mucho a los fifís y no se le debe nada a los criminales marxistas y radicales liberalistas como Andrés Manuel López Obrador o Francisco Garduño. Pues con esas condiciones de golpear, de humillar a los oficiales y a los militares, cínicamente Francisco Garduño dice que está buscando gente que quiera ser humillada en estas condiciones. Tiene el cinismo de decir que busca gente con honestidad, lealtad y disciplina. En realidad está buscando gente que se deje humillar, gente que no tenga ni la más mínima dignidad. El Instituto Nacional de Migración busca 66 nuevos integrantes para tareas denigrantes, para realizar un trabajo mal pagado, como entrevistas, revisiones migratorias, procesos de repatriación, retornos asistidos, orientación a extranjeros y menores de edad no acompañados, supervisión, provisión de servicios como alojamiento, alimentación, atención médica y trabajo. Todo para los migrantes, nada para los mexicanos. El instituto que encabeza desde ahora, terriblemente Francisco Garduño, informó que quienes aspiren a ocupar este cargo requieren vocación de servicio, es decir, permitirse ser humillados terriblemente. Bueno, y continúan emergiendo el pasado oscuro de la mayoría de los miembros del partido Movimiento de Regeneración Nacional Morena. El primer alcalde de Morena que podría ir a la cárcel es nada más y nada menos que Francisco Chiguil. El próximo 20 de junio se cumplen 11 años de impunidad. 11 años del fallido operativo News Divine que dejó 12 adolescentes y 2 policías muertos. Esta tragedia manchó para siempre el pasado del exdelegado de la Gustavo Madero, Francisco Chiguil. Chiguil era el delegado, entonces eran delegaciones, en la Gustavo Madero, cuando se incendió la discoteca News Divine en 2008, pero se separó del cargo por la investigación, la cual terminó siendo a base de corrupción o con base a corrupción exonerado. Ahora es alcalde de ese mismo territorio, pero por Morena. Pues la investigación se inicia desde cero por el juez Ángel Aarón Cámara Atristain. Se está encontrando homicidio, lesiones, uso indebido de facultades y atribuciones, ejercicio ilegal del servicio público, corrupción de menores y todo lo que resulte. Pidió el apoyo a su resolución de la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, sueña si cree que lo va a apoyar, José de Jesús Martín del Campo, presidente del Congreso de la Ciudad de México, y Ernestina Godoy, procuradora capitalina, para pedir a Chiguil dejar la alcaldía para ser enjuiciado por todos estos delitos. La necesidad es hacerle justicia a las víctimas, que a 11 años siguen demandando justicia. Todo fue una completa ilegalidad, todo fue impunidad. Bueno, y como último comentario, pues señalar que esta empresa que siempre estuvo prostituida al Partido de la Revolución Institucional y ahora de manera aprovechada, oportunista y corrupta, Grupo Radio Centro se prostituye a Morena, al Movimiento de Degeneración Nacional. Sí, el exdirector de Grupo Radio Centro, que destruyó pues las únicas emisoras de radio que tenía respetables y ha prostituido todo el sistema de la supuesta
emisora de radio, las estaciones de radio o el grupo empresarial de radio que su lema es máxima audiencia en medios, demuestran pues los informes de INRA que no es así. No tiene audiencia el pobre. Pero pues los pactos de corrupción, recordemos que Grupo Radio Centro surge con pactos de corrupción con personalidades tan nefastas, narcotraficantes, como el expresidente Miguel Alemán Valdés. Pues ahora el exdirector de Grupo Radio Centro se alista para abrir su propio canal de televisión. O sea que de algo sirve todas esas felaciones que le practica Andrés Manuel López Obrador con el micrófono. Sus comunicadores, de algo le ha servido imponer a personas de pésima calidad periodística como Carmen Aristegui o como Julio Astillero. Tanto estar arrodillado ahí besándole los pies a Andrés Manuel López Obrador, pues ahora dice que él va a tener su propio canal de televisión y nosotros nos preguntamos con qué dinero, con qué procedencia de este dinero, porque él no tiene dinero como para pagarse un canal de televisión. Por su parte, el sistema de coberturas del Instituto Federal de Telecomunicaciones estima que podría ser un canal 8.1 y que podría llegar a una población de 19.167.000 personas en el Valle de México, que estaría obviamente dedicado a lavarle el cerebro a los mexicanos, a desinformarlos, a estupidecerlos con la propaganda de Andrés Manuel López Obrador y obviamente que, como supuestamente es una empresa privada, sin las responsabilidades en las que incurriría un medio estatal de carácter dictatorial, como se ocurre con los medios que le entregó a personas corruptas, generadoras de chismes, como San Juana Martínez, que ahora está en la dirección de la agencia de noticias del Estado mexicano, Notimex, o al degenerado sexual, corrupto Genaro Villamil, al cual le entregó la dirección pues de los canales de televisión del estado, incluido el Canal 11, el SPR, entre otros. Pues el Canal 22, que ahora es el canal de pornografía pederasta y homosexual favorito del presidente Andrés Manuel López Obrador, que cancela los eventos culturales, pero como si hay dinero para promover la pedofilia y la ideología de género. ¿Por qué no consulta a los mexicanos si les agrada la idea de que el dinero se entregue a personas corruptas como Nayib Bukele y se compren series homosexuales o pornográficas homosexuales, transexuales, transvestis a países como Colombia? ¿Por qué no consultas si a la gente le gusta ver esa clase de programación? Luego de su sustitución, el exdirector general de Grupo Radio Centro tiene previsto lanzar la señal del 8.1 XHFAMXTDT, supuestamente para el mes de octubre de este año 2019, y las instalaciones de su canal se ubicarían en el Pico de Tres Padres y con un equipo alterno en el Cerro del Chiquihuite. Por su parte, Francisco Aguirre Gómez dejó formalmente este fin de semana, se va de la dirección de Grupo Radio Centro. Ahora lo deja en manos de su hijo Juan Aguirre Abdo. El relevo generacional fue anunciado hace un mes por esta compañía que, lo crean o no, una empresa tan fallida cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores, y ahora el empresario podría dedicarle mayor tiempo a su proyecto de televisión a través del canal 8.1 digital abierto y con radio de cobertura de 50 kilómetros, suficiente para cubrir todo el Valle de México y con alcance hasta Toluca y Pachuca. Lo digo, y en serio se lo digo con todo respeto, me dan náuseas pensar en la basura que se va a transmitir a través de Grupo Radio Centro, una estación de radio que tuvo un pequeño lapso de tiempo con voces serias, con comunicadores interesantes, difusores de la cultura, porque Formato 21 era una de las pocas estaciones de radio dedicadas a la difusión de la ciencia y la tecnología, pero pues el señor Aguirre Gómez es un vendido,
es un corrupto y sobre todo es una persona que no tiene capacidad para hacer negocios. Es un empresario fracasado, amargado, de ideas viejas, soberbio porque incluso se inventa que él creó a los Beatles. Pues bien, ahora en la cuarta degeneración, que más bien sería la quinta degeneración por motivos históricos, que algún día les expondré, pues se exhibe a sí mismo en el papel más denigrante de su carrera. Primero, pues, eliminando a sus comunicadores estrella, ¿no? Que tenían un auditorio plenamente consolidado como Sergio Sarmiento y Guadalupe Juárez. Tenían una audiencia muy buena. Pero como exhibían los actos de corrupción del presidente, de su majestad, el dictador, el Mesías, Andrés Manuel López Obrador, Mesías con las manos manchadas de sangre, desde luego, como todo satanista, porque es un Mesías satánico, para eso el ritual satánico indígena del 1 de diciembre de 2018, pues ahora se ha quedado con dos cosas, con dos alimañas que le están saliendo muy caras y que no le dan la audiencia que él quería. Se trata de la soporífera Carmen Aristegui, 14 años PRI, debemos de recordar que ella trabajaba para los sistemas públicos del PRI. Ella siempre fue PRI, es que ahora se le olvida. Y era la encargada sobre todo de cubrir todo lo que dijera el presidente, su majestad también, Carlos Salinas de Gortari, dueño del criminal Partido del Trabajo, el PT, que es un partido de ideología comunista, junto con su hermano narcotraficante Raúl Salinas de Gortari, los dos plenamente enamorados, fanáticos del dictador de Norcorea Kim Jong-un, junto con el 22 años PRI Alberto Anaya, que es otro de los fundadores de ese partido corrupto que ya había perdido el registro público y el PRI se lo dio para que pudiera acompañar a Morena, es decir, la transformación del PRI o el nuevo nombre del PRI, que es Morena, y entronizarse en el poder. ¿Qué les parece? Definitivamente, bueno, pues Sergio Sarmiento había sido molestado, había sido removido de su espacio matutino, obviamente en los programas de radiocomunicación, los programas de radio más que se emiten más temprano, pues son precisamente los que lideran en audiencias. Con la televisión podría decirse que es al revés. Los más tarde, los que se transmiten más tarde, son los que ocupan mayor estelaridad, mayor importancia para las audiencias, para un mayor número de audiencias. Pues bien, Sergio Sarmiento ya definitivamente abandona Grupo Radio Centro. Con anterioridad había dicho que le contestó algo al representante, al vocero de la Coparmex, el señor Gustavo de Hoyos Walter, quien pues había comentado algo acerca de la censura, y Sergio Sarmiento pues dijo que ya no se podía hablar como antes, que ya no había libertad de expresión. Dijo algo más o menos así, saliéndose del tono habitual de este comunicador, que rara vez habla de este modo, que pues se suponía que era sarcástico, pero en realidad no era sarcástico. Era un tono verdaderamente triste, verdaderamente nostálgico. Pues ya ha renunciado, y bueno, no renunció, estoy inventando. El señor Sergio Sarmiento, la empresa le dijo que se fuera, que su programa ya no se emitiría más. Cae otro crítico de la dictadura de Andrés Manuel López Obrador. Grupo Radio Centro finaliza la relación laboral con Sergio Sarmiento. Los críticos de Andrés Manuel López Obrador, ¿qué tal? Particularmente mueren, son asesinados, desaparecen o se quedan sin trabajo, ¿no? Hablo porque está el caso de Samir Flores, que todavía no se esclarece. 2 días antes de la consulta ilegal, porque es violatoria del artículo 35 y 40 de la Constitución, las formalidades que se deben de cumplir para que una consulta sea válida, pues son totalmente violadas por Andrés Manuel López Obrador. Pero 2 días antes, el opositor a la consulta es asesinado, abre la puerta de su casa y le meten 3 tiros en la cabeza. ¿Casualidad? Yo lo dudo mucho. Los críticos de Andrés Manuel López Obrador siguen sufriendo.
esta vez el turno fue para el comunicador Sergio Sarmiento, que a través de su cuenta de Twitter dio a conocer que el próximo 12 de julio dejará de transmitirse su programa en Radio Centro Noticias, que es la que antes era la 97.7, la número 1 en éxitos, pues ahora es la número 1 en aburrimiento y en comunicados así escuetitos de presidencia. Y ahora pues sí, ya queda todo ahí a fin, la estación de radio con Aristegui y Hernández. Quien quiera llenarse la cabeza de basura, haga favor de sintonizar la 97.7, la número 1 en mentiras.